¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cada de dos personas, una va a la iglesia una vez por semana. Bueno, lo que nos hace pensar de que en ese orden de ideas, al menos en estos tres estados, la violencia debería ser más baja, ¿verdad? Los divorcios deberían ser más bajos. La vida íntegra debería ser un poco más visible. Eso es lo que dice la encuesta. En Alabama el 51% de personas van a la iglesia. Probablemente es el estado con mayor número de personas yendo a la iglesia. Aunque Luisiana no está muy atrás, está 46%. Y en el siguiente segmento, en cuanto a las reuniones de mitad de semana, dice la encuesta que 1 de cada 3 personas va a la iglesia en la mitad de la semana. Bueno, y esto es un buen momento para invitarlos a ustedes a que vengan este miércoles. Hemos venido estudiando un poco acerca de la familia, acerca del matrimonio, y vamos a hablar acerca de otros temas que seguramente les van a enriquecer. Y alguno diría, bueno, pues yo estoy muy joven, yo no estoy pensando en casarme, ni siquiera tengo esposa, ni novia, ni novio, ni hijos, ni hijas. Bueno, a menos de que usted esté llamado a vivir su vida entera en soledad, yo tomaría un paso adelante al menos para escuchar de qué se trata esa aventura tan grande que es el matrimonio, tener una familia. Así que eso les quería contar, y también quería contarles algo. Hay 2 estados bien en el norte, Vermont y New Hampshire. Muy bien, su inglés es mucho mejor que el mío. Allá, de cada 5 personas, solo 1 va a la iglesia. Son los números más bajos. Ahora, la encuesta, mis amigos, no dice por qué las personas van a la iglesia. La encuesta no dice cuál es la motivación central de una persona para abandonar su casa y venir a un lugar cerrado a compartir con otras personas. Pero como eso no está en la encuesta, quisiera preguntarles eso. ¿Por qué las personas, por favor, no hablen de ustedes necesariamente, por qué las personas van a la iglesia? ¿Qué dirían ustedes? ¿A qué van? ¿Para qué van? ¿Qué dirían ustedes? Cuéntenme, por favor. ¿Qué motiva a las personas a ir a la iglesia? ¿Qué se les ocurre? Escuchar de la palabra. A escuchar de la palabra, muy bien. Edificación, a ser edificados, a escuchar la palabra. ¿A qué más va la gente a la iglesia? Agradecimiento, muy bien. A sentir paz, eso es un buen punto. Para algunas personas este es un lugar donde uno puede reposar y estar tranquilo y hallar un poco de paz. ¿A alguien se le ocurre algo más? Aprender. Ahora, esto es muy importante, ¿sí? Y no quiero llevar esto muy personal, pero quiero invitarlos a que ustedes piensen por qué han venido hoy a la iglesia. No me respondan, pero piénsenlo, por favor. Piénsenlo porque eso les puede llevar a pensar por qué abandonaron su cama, por qué abandonaron su casa, por qué abandonaron la piscina, aunque hasta ahora no hay piscina, ¿verdad? Pero por qué dejaron sus hogares y en lugar de ir a hacer otras actividades vinieron acá. Yo sé que algunos vienen bajo amenaza, pero no hay problema. Eso también, porque estoy amenazado, porque no me van a dar comida esta semana si yo no voy a la iglesia. Bueno, es posible, está bien, pero ya que está acá, pues vamos a leer juntos un pasaje que nos va a llevar a explorar probablemente una faceta o una motivación muy importante por la cual nosotros deberíamos buscar un poco más o escuchar un poco más o ahondar un poco más en nuestra relación con Dios. Así que antes de leer este texto que está en el capítulo número 9 de Lucas, les invito a que tengamos un momento para orar. ¿Sí? Oremos. Y luego exploramos el pasaje. Oremos. Gracias, Dios mío, gracias, Padre, porque nos llamaste y nos has permitido llegar hasta este lugar. Las razones son diferentes, son variadas, Dios mío, pero tú sabes por qué vinimos hoy. Algunos vinimos por costumbre, otros vinimos porque estamos gratos, otros vinimos porque queremos sentir paz, o queremos ser edificados, o queremos escuchar tu palabra, o queremos aprender, o quizás porque no tenemos nada más que hacer. Pero tú sí lo sabes, Dios. Y el hecho es que estamos acá. Ahora, oramos para que en esta mañana tú nos concedas entender tus escrituras, nos concedas ver nuestras vidas cambiar e ilumina nuestro camino, Señor, para poder saber hacia dónde dirigirnos. Habla a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Bien, les invito a leer la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo número 9, y voy a leer para ustedes los versículos 28 al 32. ¿Están conmigo allí? Este es el Evangelio de Lucas, y esto sucede 8 días después de la conversación que tuvimos hace 8 días, y paradójicamente han pasado 8 días, así que, bueno, vamos a ver qué pasó 8 días después de nuestra conversación de la semana pasada. Voy a leer estos versículos hasta el versículo 32 y antes de avanzar quiero invitarles a que se imaginen esto, porque es algo súper interesante. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios y a los 2 varones que estaban con él. Bien, ese es nuestro texto introductorio. Vamos a arrancar por ahí y les invito a que consideren algunas cosas. Han pasado 8 días nada más, 8 días después de este evento del cual hablamos la semana pasada, ese llamado un poco radical a vivir una vida diferente. Y Jesús toma a tres de sus amigos, probablemente sus colaboradores más cercanos. ¿Cuáles son? Pedro, Juan y Jacobo, también llamado Santiago. Y ellos se van a orar. Y esto me anima mucho, porque yo creo que como lo observamos en las Escrituras, deberíamos seguir el ejemplo de Cristo y salir a orar juntos, por grupos. Lo que me hace pensar que la idea, como lo mencionamos la semana pasada, la idea de andar aislado o vivir el cristianismo de manera individual, pues no está en las Escrituras. Esa idea de estar aislados por completos de una comunidad y que podemos vivir como cristianos lejos del fuego, lejos de la comunidad, bueno, la vemos aquí en las Escrituras. Ahora noten esto, si el Hijo de Dios, Dios en la carne, tomaba tiempo para orar con otras personas, ¿qué será de nosotros que somos simples pecadores y pecadoras, hombres y mujeres limitados? Necesitamos orar y necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora dice que pasa algo aquí fantástico. El rostro de Jesús mientras está orando con estos 3 caballeros empieza a cambiar. Y la palabra en griego trae a la mente la idea de algo resplandeciente, como cuando, bueno, esencialmente algo fulgurante, como quizás como un rayo. Su aspecto, su cara cambió y sus vestiduras se volvieron resplandecientes. En otro de los evangelios dice que llegó el punto en Marcos que es probable que nadie y nunca nadie hubiera podido lavar una ropa tanto para dejarla tan blanca. Y no había Tide y no había nada de esas cosas. Esto era algo fantástico, era algo increíble. Y hay 2 figuras destellantes que aparecen aquí. ¿Quiénes son? Moisés y ¿quién más? Ahora, ustedes pueden ver esto y dicen, pero ¿cómo Moisés y Elías? Pero porque Moisés murió probablemente en el año 1400 antes de Cristo. Es decir, que para esta altura ya él probablemente tiene 1430 años de muerto. Pero aparece allí hablando con Jesús en la gloria. Y también aparece Elías. ¿Y quién es Elías? Bueno, es un profeta que probablemente murió 875 años antes de Cristo. Probablemente para estoy hablando de números redondos, probablemente hace 900 años este hombre ha sido llevado por Dios hacia el cielo. Pero para Santiago y para Juan y para Pedro, la presencia de estos 2 caballeros es clara. Tanto así que ellos los pueden identificar. De hecho, la Escritura nos muestra que ellos estaban rendidos de sueño.
y aún rendidos de sueño, alcanzan a escuchar la conversación. Y la conversación trata acerca de la inminente partida de Cristo y de lo que va a pasar en Jerusalén. Ahora, esto debió haber sido una imagen increíble. Un pintor por allá en el año 1500, por allá en el siglo XVI, se llama Rafael, que junto con Miguel Ángel y otro más, son de las tres figuras más importantes en cuanto a la pintura. Y Rafael pintó esto más o menos en 1516, y si lo notan, pues le da a uno una imagen, una idea. Pero por supuesto se queda absolutamente corta esta pintura de lo grandioso que debió haber sido ese momento. De ver a Jesús radiante y a Moisés y a Elías radiantes. Y quiero llamar su atención a tres cosas sencillas solamente de esta primera parte. La primera de ellas es el hecho de la oración. Y quiero invitarles, como una de las lecciones que quiero que se lleven hoy a sus casas, es la necesidad de estar en comunicación con el Creador. Sé que nosotros podríamos tener la prontitud para tomar decisiones, la prontitud para enfrentar problemas de manera inmediata. Pero yo noto acá en las Escrituras, y probablemente ustedes también, que cuando las cosas se ponen más tensas, más difíciles, cuando hay decisiones que tomar, cuando hay asuntos críticos en nuestra vida, como el que va a pasar Jesús, lo mejor es orar y no estar solo o sola. Yo sé que vivimos probablemente en un tiempo donde desconfiamos de que se hable de nosotros o de que nuestro nombre salga a rondar por aquí o por allá, pero yo noto a Jesús acá buscando a tres pecadores que probablemente no eran los tipos más inteligentes del planeta, ni los más educados, como nos va a decir el libro de los Hechos, pero eran tres amigos. Ojalá ustedes y yo, en el momento de la dificultad, al menos tengamos tres personas que puedan orar con nosotros o por nosotros. Esto es algo importante y les quiero invitar a que busquemos de Dios, a que oremos, a que tengamos el espacio y la iniciativa de buscar amigos, acercar hombres y mujeres a nuestra vida que sepan que hay allá adentro. Detrás de la fortaleza o de la dureza del carácter, algunos de ustedes probablemente como yo o como mis familiares más que todo, sufrimos migrando a otro contexto y algunos tuvimos que sufrir mucho y algunos sufrimos muchas cosas muy duras que nos hicieron duros, que nos hicieron tan duros que nos hace casi invulnerables, que nadie debe saber lo que pasa, a nadie le interesan mis cosas. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, perfecto en toda la extensión de la palabra, tiene la capacidad de abrir su corazón a las personas que más lo están acompañando, y tres personas que probablemente, como lo digo, no eran las más espirituales. Pero miren, aquí hay algo más que me llama la atención. ¿Alguien se ha sentido cansado o con mucho sueño en el servicio? No levante la mano porque de pronto se va a quedar dormido. Bueno, a pesar del cansancio, Pedro, Santiago y Juan están que se duermen, ¿no? Están orando allí. Y yo sé que algunos de ustedes, cuando oran, se duermen. Se meten, vamos a tener un tiempo de oración. Eso me ha pasado a mí, porque cuando todas las noches procuramos orar con mi esposa antes de dormir. Y ya acostados con la cobija aquí, oremos. A veces ella ora y a veces yo ya estoy ya para despertarme otra vez. De pronto el cansancio, lo que sea, pero Pedro, Santiago y Juan están rendidos. No dice la hora en la que esto tiene lugar. Y están tan cansados, tan rendidos. Pero dice la palabra que se sobrepusieron al sueño. Casi que se duermen, de pronto se estaban pellizcando. Yo no sé, no me voy a dormir, pero no se durmieron. Y al no dormirse, vieron la gloria de Jesús. Y eso me hace pensar en que si nosotros nos mantenemos despiertos, atentos, con los ojos abiertos, probablemente Dios nos permita ver las cosas secretas, las cosas que subyacen bajo la capa de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Eso es lo que nosotros notamos acá. Pero número 2, la gloria del Hijo y del Padre. Y aquí, si ustedes vinieron a la célula del día viernes,
debieron haber leído este texto en Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35, cuando Moisés se encuentra, tiene un encuentro con nuestro Dios y está ¿cuántos días? ¿Alguien se acuerda? 40 días y 40 noches está allí y estando expuesto a la presencia de Dios, este hombre empieza a cambiar su cara, su aspecto cambia, su rostro irradia, pero noten esta gran diferencia. Lo que pasa en el evento del Éxodo es que la gloria de Dios impacta a Moisés, lo transforma, esa comunión tantos días con el Señor. Pero lo que está pasando aquí en el versículo 29 no es lo que pasó en Éxodo. Lo que pasa aquí en el versículo 29 es que Dios mismo, Jesús mismo, es la luz e irradia su capacidad, su vida, su aspecto cambia, pero porque Él mismo es la luz, no porque está siendo impactado por otra persona. Ahora estamos a un momento muy especial que probablemente nos da un chispazo de cómo será la gloria de Jesús en el futuro. Y hay varios pasajes y no tenemos el tiempo suficiente para explorarlos. Solamente quiero ir a uno de ellos. Y está acá en Apocalipsis. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Este es Juan el apóstol cuando está escribiendo allá, está recibiendo la visión del libro de Apocalipsis y describe con estas palabras a aquel que le está hablando. Y dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Ese era Cristo glorificado. Y nosotros vemos aquí en este pasaje un chispazo. Y es que, mis hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, la palabra de Dios nos describe quién es Jesús varias veces en una cristología que llamaríamos alta, en el libro de los Hebreos, en el libro de Colosenses y de hecho también en el libro de Filipenses. Y nos dice que Dios mismo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero no es cualquier persona, no es cualquier hijo, es el único hijo. Y dice también la palabra que a él constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De hecho, tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Y esto es fantástico, porque nos hace pensar en el verdadero Cristo. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la imagen que alguien puede tener de Cristo. Pero hoy vemos claramente cómo Dios mismo describe quién es ese Jesús. Y ese Jesús es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, necesita mirar hacia Jesús. Si usted quiere saber qué Dios piensa, necesita mirar a Jesús. Es lo que nos dicen estos textos. Ahora, y aquí hay una revelación última, es el último punto que saco de acá, y es la revelación última. Y volviendo a esto, quiero llamar su atención a un hecho. En el Antiguo Testamento, todos tienen una Biblia, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Y cuántos hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 39. ¿Y en el Nuevo? 27. Así es. Ahora quiero notar algo. La Biblia hebrea no tiene el mismo número de libros que la Biblia cristiana. ¿Por qué? Porque algunos de estos libros son juntados en 2, por ejemplo, o incluso en 12. Por ejemplo, los 12 profetas son contados en uno solo, el libro de los 12. Y ahora ustedes dirán, pero ¿y esto por qué nos sirve? Noten esto. En el Antiguo Testamento, los hebreos
Tienen la Biblia de los hebreos es el mismo Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Exactamente igual, los mismos libros, uno por uno, sino que contados y agrupados de manera diferente. Ellos, los hebreos, llaman al Antiguo Testamento la Tanakh. Y esto es digámoslo así, como un acróstico, aunque pues no cubre todas las letras. La T de Tanakh es por la Torá. ¿Alguien sabe cuál es la Torá? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En la Torá la figura destellante es Moisés, a quien se le conoce no solamente como el escritor, sino como el legislador. Y estoy haciendo referencia a los 2 personajes que están hablando con Jesús y su rol en este pasaje. Hay otra letra que es la N, que va por Neviim, que significa los profetas. Hubo muchos profetas en Israel, muchos profetas. De algunos ni siquiera sabemos el nombre. Algunos de ellos, ¿se acuerdan el nombre de algún profeta? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, muchísimos profetas. Pero probablemente la figura más prominente es Elías, el único profeta que fue llevado al cielo. Él representa como ese grupo de profetas. Entonces noten esto, la tercera sección es el que tuvimos, los escritos. Estoy hablando de los salmos, estoy hablando de la literatura sapiencial. Y aquí hay algo interesante, la figura destellante de la Torá es Moisés. La figura destellante de los profetas es Elías. Y Jesús está hablando ¿con quién? Con Moisés y con Elías. Es casi, mis hermanos y hermanas, noten esto, es casi como si Dios, a través de esta transfiguración de Jesús y de este evento, está reuniendo a todo el Antiguo Testamento para hablar con Cristo nuestro Señor. Casi como todo el Antiguo Testamento está hablando allí, todo el Antiguo Testamento va a hablar del cumplimiento futuro, de algo maravilloso. Y eso maravilloso es que Dios iba a cambiar los corazones de las personas de piedra a carne. Que como lo dice Jeremías, si no se me escapa el capítulo 34, que un día vendría un siervo llamado el siervo sufriente. Y hay 7 cantos en el libro de Isaías. El Antiguo Testamento habla de que un día en el futuro, en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 9, el Señor quitaría todos los pecados del mundo en un día. Un día Moisés, el que está aquí en el Antiguo Testamento, en la Torá, dijo que un día vendría un profeta y que a ese había que escuchar. Y justo estamos hablando de que hay un Jesús, un cumplimiento. ¿Recuerdan cómo fue que Pedro le llamó la semana pasada? Tú eres el Cristo de Dios. Y acabamos de leer en Hebreos que Jesús mismo es la revelación suprema, la revelación máxima de Dios nuestro Señor. Después tenemos aquí el Nuevo Testamento con otros libros. Y escuchen esto. Antes, estoy retomando el libro de Hebreos. Antes Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de los padres, a través de los profetas, a los padres. Pero dice que en estos postreros días, hermanos y amigos, si usted quiere conocer qué Dios piensa, necesita escuchar a Jesús nuestro Señor. Si usted quiere escuchar, y quiero ir un poquito sin ser muy ácido en mi crítica, pero muchas personas hoy día, sobre todo algunos de nosotros que venimos de Centroamérica, y estamos viciados de pronto por un extremo emocionalismo. Nuestro corazón se ve llamado continuamente a saber las cosas del futuro. Y buscan personas que les digan qué va a pasar. Quiero escuchar profecía. Quiero escuchar una visión. Quiero escuchar la voz audible de Dios. Vamos a donde está el profeta. Vamos a donde está el apóstol. Para que Él nos diga qué piensa Dios. Pues les tengo una gran noticia.
Dios está disponible para cada uno de ustedes. Jesús nuestro Señor está disponible para hablarle a cada uno de ustedes. Porque la palabra de Dios nos dice que en estos últimos postreros días nos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien creó todo. Imagínense esto. Esto es lo que está pasando en esta escritura. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, tenemos el trabajo del Espíritu Santo por un buen tiempo, hasta el año 400 antes de Cristo. Pero sucede que el pueblo se aparta y empieza a escuchar otras cosas que no tienen sentido. Empiezan a buscarse a sí mismos y Dios guarda silencio. 400 años es a lo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario. Pero de repente Dios envía la revelación máxima, última, específica, y ese es nuestro Señor Jesús. Después de Él no hay nadie más. No busquen a otro profeta, no busquen a un pastor, no busquen a un sacerdote, no busquen a alguien que le lea las cartas o que les diga qué hacer con sus vidas. Necesitamos ir a la revelación máxima de Dios, a Jesús nuestro Señor. Imagínense esto, y ¿saben qué es lo más animante de todo esto? Que sus palabras están aquí en la Biblia. Cada una, y ¿saben qué es aún más increíble? Que algunas personas, algunas editoriales se han dado el trabajo de marcar con rojo las palabras de Jesús. Así que si usted no tiene mucho tiempo y le da como pereza y no sabe por dónde empezar, un buen inicio es leer los evangelios y buscar las letras en rojo. Y allí usted va a leer las palabras de Cristo. Ahora bien, aquí en este momento entra Pedro con una idea maravillosa. Y vamos a volver a Lucas. Y vamos a ver cómo entra en esta conversación Pedro, que tiene un gran corazón, un corazón muy especial. ¿Están conmigo ahí en Lucas capítulo 9? Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y sucedió que apartándose de ellos de él, es decir, Moisés y Elías se apartan un poco de Jesús, Jesús queda un poco solo. Allí en ese momento, Pedro le dice a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y no sabiendo lo que decía, dice la palabra, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, fue hallado solo, y ellos callaron por temor. Y por aquellos días no dijeron a nadie más de lo que habían visto. Parece que esta conversación concluye y se apartan los dos varones y viene Pedro y dice: qué animante que estemos aquí los 3. Pedro estaba casado, ¿se acuerdan? ¿Y con quién vivía con Pedro? Probablemente su suegra. ¿Quién está tan feliz de tener a su suegra en casa? Bueno, no hay muchos felices acá. Yo cada vez que viene mi suegra estoy muy feliz. Pero miren esto, Pedro está allí y él tiene responsabilidades allá abajo. Ellos están en un monte y Pedro tiene responsabilidades. Lo está esperando su esposa y lo está esperando su suegra. No dice la palabra si tenía hijos, pero está su esposa y su suegra en casa. Pero Pedro dice algo increíble. ¿Saben qué? Qué fantástico que estemos aquí en la presencia de Dios. Hagamos unas enramadas. Y unas enramadas es simple y sencillamente una pequeña construcción rudimentaria, artesanal de palos y piedras para que uno se pueda cobijar y quedarse allí. Ahora digo esto porque Pedro no quería devolverse para su casa. Pedro quería quedarse allí, quería quedarse con Dios. Y esto me llama la atención, hermanos y hermanas. Porque cuando alguien ha conocido de Dios, no se quiere apartar de Él. Cuando alguien ha visto la mano de Dios trabajar en su vida, cuando alguien ha visto con sus propios ojos a Dios trabajar, no se va a querer apartar. Mucho menos va a querer abandonarlo para irse al mundo.
Por eso, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, esa idea de que soy un cristiano carnal, de que me he apartado, que soy rechazado, que estoy apartado por un tiempo, eso es una mentira. Un cristiano que se ha encontrado con Cristo Jesús y que ha experimentado el poder de la salvación, ese mismo poder que creó el cielo y la tierra y que levantó a Jesús de los muertos, esa persona no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. Esto no quiere decir que uno no caiga. Pues claro, todos caemos. Estamos en esta carne y hasta que el Señor nos llame a su presencia, estaremos en ese continuo traspiés. Pero nadie se apartaría de Dios después de haberlo conocido. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, Pedro está emocionado. Y noten esto. Esto me llama mucho la atención. Pedro no dice construyamos 6 enramadas. ¿Cuántas dice que construyan? 3. Y nosotros las vamos a construir. ¿Eso qué quiere decir? Agarró a Pedro, dijo Santiago y Juan, estos dos, entre los 3 nosotros los vamos a servir a ustedes. Nosotros seremos sus servidores. Ustedes quédense acá y nosotros los vamos a atender. Pero no se vayan. No se vayan, quédense acá. Esto nos muestra el corazón de Pedro. Alguien que quiere servir porque ha visto a Dios. Pero de repente pasa algo maravilloso y probablemente es uno de los puntos más relevantes, quizás el más relevante de esta escritura. Viene una voz del cielo, una voz muy fuerte, viene una nube y escuchen bien, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, estas presencias de nubes, ¿a qué se refieren? ¿Alguien se acuerda? A la presencia de Dios. Lo pueden ver ustedes cuando aparece la nube en el desierto para guiar al pueblo de Israel. La misma nube que aparece por allá cuando llega la presencia de Dios al templo. Y ahora viene la presencia de Dios, esta nube, y los rodea. Y en medio de esta nube sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Imagínense esto. Esto es increíble. Hoy, amigos, tenemos mucha gente que nos habla. Tenemos mucha gente, tenemos mucho ruido. Muchos escuchamos cosas que no nos sirven. Muchos escuchamos lo que dice el mundo, lo que dicen los predicadores, lo que dice el Facebook, lo que dice nuestro propio corazón, lo que dice la gente. Y hay tanto ruido y a veces es tan difícil escuchar. ¿A quién voy a escuchar? El pastor tal dijo tal cosa, el profeta dijo tal cosa y mi corazón dice tal cosa. ¿A quién debo escuchar? Hay mucho ruido. La respuesta es sencilla. ¿A quién debemos escuchar? Dios dice algo importante. Recuerden esto. Allí Pedro es judío, está observando. Pedro, Santiago y Juan son judíos, están familiarizados con la Tanakh, con el Antiguo Testamento nuestro. Y está con Moisés, y está con Elías. Los ha visto. Pero Dios dice: no los escuchen a ellos. A este es a quien tienen que escuchar. A Jesús, mi Hijo. Este es al que tienen que escuchar. Y esto me emociona muchísimo porque hoy vemos, como lo mencionamos al principio, que muchas personas están frecuentando las iglesias, muchas personas, y algunas no saben ni por qué van. Y hay muchas razones, pero quiero invitarles a algo para que lo graben en sus corazones. Esfuércense por venir a la iglesia cuando vengan a escuchar a Dios, a escuchar a Jesús. Miren, ustedes van a escuchar en esta iglesia alabanzas maravillosas. Nuestros hermanos son fantásticos. Dios los ha bendecido mucho. Pero si usted viene por la alabanza, está en el lugar equivocado. Tiene la motivación errada. Si de pronto usted viene porque acá hay aire acondicionado y un espacio para sus hijos, está en el lugar equivocado o está por las razones equivocadas. Si usted viene solamente para sacar la mejor ropa que tiene usted en su armario o para ponerse la corbata como yo el único día de la semana, está en el lugar equivocado.
No es a eso a lo que se viene a una comunidad cristiana. De acuerdo a lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros debemos buscar es afinar nuestro oído para escuchar a Dios, para escuchar a Jesús. Por favor, a cada uno de los pastores que ustedes llegan a escuchar en sus vidas, considérenlos ignorantes, y allí me incluyo yo. A cualquier persona, a cualquier ser humano, considérenlo ignorante, corto en la verdad, porque la única verdad completa la encontramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Es que tal pastor me dijo tal cosa, pura información incompleta. Apunten a Cristo, escuchen a Cristo, porque Cristo Jesús los va a acompañar en la mañana, en la tarde y en la noche. Su palabra nunca va a cambiar, no ha cambiado. Entonces nuestros ojos tienen que ir hacia lo que Dios dijo. Escuchen a mi hijo, escuchen a mi hijo, a él oíd. Ahora, esto me lleva a preguntarte, ¿tú estás escuchando a Jesús? ¿Estás tomando el tiempo para escuchar a Jesús? ¿A quién estás escuchando? La palabra de Dios dice en Juan 10, y estas son las palabras de Jesús, no son nuestras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y esas ovejas, ¿qué hacen? Seguir. Ese es nuestro trabajo. Ahora, yo sé que es posible que algunas personas digan, no, yo soy un seguidor de Dios, yo soy un seguidor de Jesús. De hecho, soy miembro fundador de esta iglesia, o soy cristiano desde que nací en un hogar cristiano. Bueno, eso no quiere decir, Jesús no habla de nada de eso. Jesús dice que una oveja va a escuchar la voz de su pastor, que no soy yo. Algunas veces, esto es curioso, algunos hermanos nos dicen, tú eres mi pastor. Les tengo que decir algo, yo no soy pastor de nadie, de nadie. Nosotros hacemos aquí un servicio, un oficio de servir, de velar por mis hermanos, mis hermanas, pero solo hay un pastor. Un solo buen pastor, y tengo que desencantar aquí a más de uno probablemente. Yo, mis hermanos, escasamente daría la vida por mi esposa. Escasamente. Y digo escasamente, ¿por qué? Porque una cosa es llamar al tigre y otra cosa es verlo venir. Son dos cosas diferentes. Entonces yo puedo decir, no, pues la amo y hasta el infinito y más allá. Sí, hasta que eso pase, ahí me voy a dar cuenta si soy capaz de hacerlo o no. Pero el único pastor que va a dar la vida por usted, ¿quién es? Llamen a ese pastor. Ese sí es pastor, porque él sí va a dar la vida por sus ovejas. Y de hecho ya la dio. A él ustedes deben la reverencia. A él ustedes deben toda su fidelidad. No a seres humanos que probablemente si tienen una deuda no la pagaríamos por ustedes. Escasamente yo daría la vida por mi esposa, que es la persona que yo más amo. Pero Dios envió a su Hijo Jesús a dar la vida por cada una de sus ovejas. Así que si usted se siente que no vale nada, que es un miserable, que le está yendo mal en la vida, que no estudió, que no es legal en este país, que no ha comprado una casa, o no tiene un perro, o no tiene un carro grande, no se preocupe por eso. Tan valioso es usted que Jesús dio la vida por usted. Tan valioso, tan grande es su valor, que Jesús lo mira a usted y dice, por usted yo voy a ir a la cruz. Yo voy a dar mi vida por usted porque usted es muy valioso. Por ello, hermanos y hermanas, tenemos que ir a escuchar su voz, la voz del pastor. Y quiero concluir con esta escritura, porque esto que acabamos de leer pasó en un momento muy particular en la historia. Jesús, nuestro Señor, dio la vida por nosotros y fue resucitado y ascendió. Pero Pedro y sus hermanos se quedaron un tiempo más. Más o menos 30 años después, Pedro escribe en una carta, en la segunda carta de Pedro, yendo hacia el final de la Biblia, unas palabras que evocan el impacto de este evento en su vida. Y les invito a que las leamos y nos animemos con lo que dice su palabra.
En la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 16. ¿Están allí conmigo? Ahora ya Pedro ha pasado los años, pero ya esto es un evento en su historia, lo evoca en su cabeza, en su mente. Y al escribirle a la iglesia que está en la dispersión, es decir, a un gran grupo de iglesias que estaba regado por Asia Menor, dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nunca olvidó esto. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren, les voy a resumir esto en las siguientes palabras. Pedro dice: yo no vengo a predicarles a Cristo a través de fábulas artificiosas, a través de cuentos o de visiones o de experiencias personales, nada de esas cosas. Yo vengo a hablarles de lo que yo vi con mis ojos. Yo vengo a hablarles de lo que yo escuché con mis oídos. Vengo a hablarles de Cristo Jesús, a quien vi con mis ojos. No es algo doceta o algo gnóstico o algo oscuro que no se puede ver, algo etéreo. No les estoy hablando de Cristo Jesús, a quien yo vi, a quien yo toqué. Y dice también algo maravilloso que nos puede dar esperanza para nosotros hoy, ya que han pasado 2000 y tantos años desde su partida. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura que alumbra como una antorcha hasta que esclarezca el día, hasta que el lucero de la mañana aparezca. ¿Saben a quién se está refiriendo? Tienen ustedes su Biblia para iluminar su camino hasta que Jesús nuestro Señor regrese por nosotros o nos llame a su presencia. Si necesitan una luz para iluminar sus caminos, para saber cómo vivir, esta es la palabra de Dios. Acá está la palabra más segura. No una fábula artificiosa, no algo maquinado por los hombres, no algo que cambia hoy o cambia mañana, no algo seguro en lo cual nosotros podemos confiar. Dice también algo maravilloso que nos puede invitar a ahondar en nuestro estudio. Y es que la palabra de Dios no es algo que usted pueda interpretar según su personal parecer. La palabra de Dios no es algo que usted pueda tomar a la ligera. Requiere estudio, requiere esfuerzo, disciplina, requiere que el Señor ilumine en sus mentes lo que esa palabra significa. Y la maravillosa noticia es que todos ustedes tienen esa lámpara. Y si no la tienen, hablen conmigo. Yo consigo una lámpara para cada uno de ustedes. Y no estoy hablando de la lámpara del celular, estoy hablando de la palabra de Dios. Les invito a que hoy decidan escuchar la voz del que les habla. Y si han escuchado, atiendan su voz. Porque quien se niega a escuchar su voz, quien se avergüenza del evangelio, un día será avergonzado y será negado cuando lleguemos a su presencia. Vamos a tener un momento para orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos guíe.
Y si usted quiere saber más de la palabra, y si usted quiere volver sus ojos a Dios, este es el lugar y este es el día. Santo Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es frescura para nosotros. Señor, no nos has dejado dependiente de un hombre que un día piensa una cosa y otro día piensa otra, ni tampoco nos has dejado dependiendo de una iglesia cuyo liderazgo cambia de vez en cuando. Tú, Señor, eres nuestro buen pastor. Tú, Señor, das la vida por tus ovejas. Tú, Señor, escogiste a tu santo siervo Jesús como luz para nosotros, Dios mío. Nos has hablado y nos hablas a través de él. Oh Dios, ayúdanos, por favor. Ilumina nuestra mente. Aclara nuestros oídos para poder escuchar tus palabras en las Escrituras. Y danos, por favor, la decisión, el coraje para obedecer aquello que nos estás llamando a vivir, Señor. Es muy posible, Padre, que tú hayas estado hablando a los corazones de nuestros amigos hoy día. Quizás hay alguien aquí que tiene que abandonar algunas cosas. Quizás hay alguien aquí que debe cambiar ciertas cosas. Quizás ha estado cauterizando esa voz que le habla para no sentirse más culpable. Dios mío, ayúdanos a escuchar tu voz y a volvernos a ti, Señor. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Despierta, por favor, en nuestros corazones el deseo de escuchar tu voz y de leer tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.